Te explico cómo funcionan los nodos en Fusion con una tortilla de patatas. Soy Pedro Terrero, esto es Creatubers, y la poca dignidad que me quedaba va a ser dilapidada por completo con esta súper explicación que te voy a hacer sobre cómo funcionan los nodos en Fusion. Vamos a explicar el abecedario, la A, E, I, O, U, de los nodos en Fusion, cómo funciona la arquitectura de nodos y cómo puedes tú aprender también a hacer composiciones de una forma relativamente fácil utilizando esta manera extraña al principio de trabajar que son los nodos. Los nodos son representaciones visuales de elementos y de acciones e interacciones entre estos elementos. Cuando estamos trabajando en una composición usando nodos, estamos en cierto modo creando un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de operaciones que permite dar solución a un problema concreto. Así que un árbol de nodos en un programa de compositing no es otra cosa que un conjunto de acciones y de operaciones que hacemos para generar una imagen en 2D o en 3D. ¿Cómo narices funcionan los nodos? Pues eso es lo que vamos a intentar explicar con el ejemplo más maravilloso que se me ha ocurrido para explicar cómo funciona la arquitectura de nodos, que es mediante una tortilla de patatas. Y es que el ejemplo clásico que se suele poner de un algoritmo es una receta de cocina. Si miras una receta de cocina, ves que primero tenemos una serie de ingredientes que luego se tienen que mezclar, se tienen que cocinar, se tienen que cortar, se tienen que trocear, se tienen que hacer bla 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 bla, lo que sea, para generar un plato. ¿Y cómo se hace una tortilla de patatas española? Pues ahora Creatubers se convierte en un canal de cocina. Cocina con Pedro Terrero. No, en serio. Voy a explicarte cómo hago yo una tortilla de patatas y además una tortilla muy sana porque no freímos las patatas, solo frío la cebolla, porque yo soy concebollista en las tortillas de patatas. Pero no freímos las patatas, sino que las paso por el microondas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues Tito Pedro te lo explica. Ingredientes para 2 personas. Necesitamos 4 o 5 patatas medianas, 4 o 5 huevos, una cebolla y un pelador de patatas para no morirnos de pena mientras pelamos las patatas. ¿Qué sería el input aquí? Pues sería la patata, sería la cebolla y serían los huevos. La cosa es, ¿cómo interaccionan estos elementos en este algoritmo que estamos creando, en este árbol de nodos, entre comillas, que estamos creando? Alterando estos elementos mediante transformaciones. La primera transformación será pelar las patatas con el pelador, vamos poquito a poco pelándolas, y ya tenemos nuestras patatas peladas. Quito los huevos de este bol, lavamos las patatitas, y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar un cuchillo pequeño como este, no es broma, como este, y las cortamos en lascas. Me encanta la palabra lasca, usando el bol que hemos desalojado previamente. Esto se podría considerar un nodo de transformación, un nodo que está alterando el nodo precedente, el nodo de input. Lo mismo hacemos con las cebollas. Las cortamos en 2 trocicos y las troceamos en trocitos muy pequeñitos para que suelte su jugo mucho mejor a la tortilla. Este bol me va a servir para poner las patatas luego en el microondas. Entonces mi truco de almendruco aquí es echar un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de pimienta y luego la meto en el microondas poniéndole un plato hondo encima que sirva de tapadera para que se cueza todo en su jugo. Ponemos en microondas 10 minutos y a volar. Lo siguiente es poner un poquito de aceite en una sartén, echamos la cebolla picadita y la dejamos que se poche un poquito hasta que esté blandita. Para que queden más pochadas, lo que hago es poner este artefacto maravilloso que se llama vuelca tortillas. Como este es metálico, lo que hago es utilizarlo de tapadera para la sartén. Por cierto, recomiendo aquí que si no ha quedado demasiado blandas las patatas, lo que hago yo normalmente es sacar el bol con mucho cuidadito, con un trapito, porque eso está a temperatura de lava de volcán, remuevo un poco y la dejo unos 3-4 minutos más, para que queden blanditas como si fuera casi de puré. Bien, ya tenemos la patata cocida, en un bol más grande vertemos las patatas, y ponemos también los huevos en la mezcla con las patatas. Aquí lo que estamos haciendo es mezclar diferentes ingredientes en un bol más grande. Esto nos puede servir para explicar cómo se unen los elementos en un árbol de nodos. Lo que hacemos, en cierto modo, es utilizar un recipiente para mezclar elementos que luego van a dar lugar a la composición final. Y por último, añadimos la cebolla. Luego lo que hago es añadir un poquito más de aceite en la sartén, añado la mezcla de huevo, patata y cebolla, utilizo el vuelca tortillas de tapadera y luego para volcar la tortilla y en unos minutos tendremos una tortilla tan sabrosa como esta. No me ha salido perfecta porque hacer un vídeo y una tortilla a la vez es un poco locura, pero al margen de esto las tortillas me salen a pedir de Milhouse. Ahora vamos a convertir esta receta a un árbol de nodos en Fusion. Para esto necesitamos DaVinci Resolve en su versión gratuita o de pago. Aquí vamos a hacer
una cosa muy básica, así que no necesitamos la versión estudio de DaVinci Resolve. Lo que necesitamos ahora es irnos al módulo de Fusion. Es el módulo que utiliza DaVinci Resolve para generar efectos visuales y compositing y animación en 2D y en 3D. Lo primero de todo, ¿cómo se crea una composición en Fusion? Estemos donde estemos, podemos abrir el panel multimedia, podemos darle a botón derecho y a nueva composición de Fusion. Y aquí nos aparecerá una ventanita con las propiedades básicas de la composición de Fusion que vayamos a hacer. Por defecto, la duración son 5 segundos, como vemos aquí, pero nosotros podemos hacer que dure, por ejemplo, 10 segundos o 2 segundos o lo que queramos. Podemos darle un nombre, podemos poner aquí pizza, vamos a convertir nuestra tortilla de patatas en una pizza rápidamente y por último tenemos aquí una frecuencia de imagen de 24 fotogramas por segundo. Sin embargo, podemos poner aquí el número de fotogramas por segundo que queramos. Le damos a crear y aquí nos aparece entonces nuestra composición de Fusion que yo puedo arrastrar a la línea de tiempo. Se generará automáticamente un timeline nuevo si no teníamos ninguno creado y por su parte si yo me voy al módulo de Fusion aquí nos aparece la composición que está absolutamente vacía. Lógicamente todavía no tenemos nada aquí. Podemos empezar ya a integrar los elementos que queremos que formen parte de nuestra composición. Esto que nos aparece aquí es el árbol de nodos. Aquí tenemos una serie de nodos que si hacemos control y rueda del ratón, control comando en Mac con rueda del ratón podemos hacer zoom in y zoom out. Esto es una representación visual de los elementos y acciones que conformarán nuestro algoritmo, nuestro diagrama de flujo que va a conformar nuestra composición. De forma que yo puedo ahora arrastrar los elementos que conforman mi pizza. Lo dejaré todo en la descripción de este vídeo para que tú también lo puedas descargar y aprender también trabajando. Hay varias maneras de integrar estos elementos, pero lo más rápido es seleccionar un elemento, lo arrastramos y lo soltamos en el árbol de nodos directamente. Aquí tenemos ahora un nodo nuevo que se ha creado aquí en el árbol de nodos. Se llama MediaIn1. Pero yo esto lo puedo cambiar, por ejemplo, por masa. Le doy aquí a botón derecho, le doy a Rename o pulso F2 y puedo poner aquí masa. En este caso, cada nodo sería un elemento. Y si yo coloco aquí el ratón encima, vemos que nos aparece aquí como unas gafas, ¿verdad? Como dos ojos mirándonos. Pero si yo pulso en el circulito de la izquierda, me aparece aquí la masa en el visor izquierdo. Tenemos aquí dos visores en Fusion. Por defecto tenemos el visor izquierdo y el visor derecho. Si yo pulso aquí también, nos aparece en el Right View. Fíjate que yo dejo aquí el ratón encima y me aparece aquí abajo Right View. Viewing on Right View, es decir, viendo en el visor derecho. Pues ahora, como lo tenemos los dos activados, nos aparecen a la izquierda y a la derecha. Pero yo puedo hacer que se vea solo en el derecho, por ejemplo, o que se vea en el izquierdo. Eso también lo podemos hacer con los números 1 y 2 del teclado. Pero entonces, ¿qué significa este media out que tenemos aquí? Tenemos aquí un media out que está aquí huérfano. Si yo me voy aquí al visor izquierdo con la tecla 1 o al visor derecho, vemos que está vacío, no tiene nada. Pues esto representa la imagen final. Es el resultado de la mezcla y la interacción de todos los elementos que tenemos antes de este nodo. Fíjate que aquí tenemos una flechita que nos indica que parece que está como señalando a este nodo, ¿verdad? Nos sirve para que los demás elementos se comuniquen con este MediaOut1. Los nodos en Fusion tienen un triangulito de entrada, que en este caso es la entrada que desemboca en MediaOut1, y luego tiene un cuadradito que representa la salida, el output. Yo puedo seleccionar aquí este cuadrado que tengo aquí, lo selecciono y puedo arrastrarlo hacia otro nodo. Entonces, si yo selecciono la salida de este nodo y lo uno a la entrada de este nodo, fíjate que aquí abajo pone input, MediaOut1 input, y suelto el ratón, ¡boom! Me aparece la imagen de la masa de la pizza, porque yo le estoy diciendo a Fusion, oye, quiero que este nodo se vea en el MediaOut1, es decir, que este nodo le indique a MediaOut1 que se tiene que visualizar. Esto no solo sirve con los MediaOut, sino que sirve para cualquier otro conjunto de nodos que te imagines. Si yo me voy ahora al módulo de edición, vemos que aquí tenemos el resultado de nuestra sencilla composición de Fusion. Tenemos aquí la masa de la pizza, sobre un fondo negro, por cierto. ¿Por qué? Porque el fondo lo tenemos completamente transparente. Tenemos aquí un nodo que se comunica con este otro nodo y va, en este caso, de izquierda a derecha, aunque si yo lo muevo, este nodo, fíjate lo que ocurre. La flecha automáticamente va cambiando de dirección. Esto es una cosa simplemente visual para facilitarnos el trabajo cuando estemos añadiendo nodos en Fusion. Aquí tenemos una especie de flujo que va, en este caso, de izquierda a derecha, pero si lo pongo así, va de arriba a abajo.
Pues imagínate que tenemos un río con un curso que va de un punto A a un punto B. Hasta aquí más o menos lo tenemos claro, ¿no? Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a añadir el tomate en la masa. Lo más rápido es arrastrar este otro media_in, y ahora, como ya habíamos renombrado el media_in 1 previo a masa, aquí nos aparece otro media_in 1. Igualmente con F2 puedo renombrarlo por tomate. ¿Y ahora qué pasa aquí? Si yo selecciono este nodo y me voy a 1 o a 2, pues vemos que nos aparece aquí el tomate. Pero no está con nada más. Nos aparece el tomate y ya está. Yo quiero que esté junto a la masa. Como tenemos ya este nodo de masa unido a este media out, a la salida, simplemente con pulsar en la salida de este nodo y uniéndolo a la otra salida de la masa, se crea automáticamente un nodo merge, es decir, un nodo de mezcla. Esta es la manera que tiene Fusion de acumular capas, entre comillas, una encima de otra, de 2 en 2. Siempre de 2 en 2. Bueno, en composiciones 2D es de 2 en 2. Y en los nodos merge tenemos dos entradas. Tenemos por un lado el background, que es esta flecha amarilla, y tenemos el foreground, es decir, el primer término. Este sería el segundo plano, segundo término, y este sería el primer término, la línea verde. ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre tenemos un elemento en primer término, obviamente lo vemos aquí en primer término, y luego tenemos otro elemento que está en segundo término. Nuestro algoritmo se va complicando un poquito, y es que ahora tenemos un afluente nuevo en nuestro río. Tenemos por un lado la masa y tenemos por otro lado el tomate. Dos afluentes que se unen aquí y desembocan en el media out 1. ¿Que quiero complicarlo un poquito más? Quiero añadir los ingredientes. Repetimos la operación. Arrastramos esta imagen al árbol de nodos. Nos aparece aquí como media_in 1. Lo voy a renombrar como ingredientes y hacemos lo mismo. Solo que claro, aquí tenemos un nodo merge. Tú dirás ahora, bien, lo puedo unir simplemente a la salida de este nodo merge, ¿verdad? Sí, por supuesto lo podemos hacer, claro, y no habría ningún problema. Fíjate lo que ocurriría, simplemente se añade otro nodo merge automáticamente al árbol de nodos. Como ya hemos dicho anteriormente, en composiciones 2D, siempre que hay dos elementos que se unen, se crea un nodo de mezcla. Lo que pasa es que aquí hemos creado dos nodos merge de forma independiente. Ahora bien, imagínate que yo quiero hacer que el tomate y los ingredientes, de forma sincronizada, sean más grandes o más pequeños. ¿Cómo podríamos hacerlo si están separados? Porque aquí están separados. Pues tendríamos que hacerlo de forma independiente. ¿Cómo se podría hacer? Mediante un nodo de transformación. Aquí lo tenemos. Tenemos un nodo de transformación que podemos arrastrar. Fíjate que se pone azul la línea, en este caso, y abajo pone del output del tomate al nodo de merge con lo que tenemos en primer plano. Si lo soltamos aquí, entre el nodo de tomate, vamos a ponerlo un poquito más grande, y el nodo de mezcla primero, se ha creado un nodo de transformación. Y entonces con el nodo de transformación seleccionado, fíjate que aquí nos aparece una serie de controles que yo puedo cambiar para hacer que el tomate sea más grande o más pequeño. Hay una diferencia importante aquí, y es que hemos trabajado con la transformación en un elemento de forma independiente. Pero si yo lo que hago es unir ingredientes, fíjate, lo voy a poner aquí un poquito por encima, si yo lo uno a la salida del tomate, del nodo de tomate, fíjate lo que está ocurriendo aquí. Tenemos, por así decirlo, un afluente que empieza aquí, tenemos otro afluente que es el tomate, tenemos los ingredientes, tomate, se unen aquí y este afluente a su vez se une con la masa. El diagrama de flujo, el algoritmo que estamos creando, está haciendo que tenga en cuenta al unísono tomate e ingredientes, de forma que si yo ahora añado un nodo de transformación antes del merge 1, es decir, del merge final, antes de unirse con la masa, si yo ahora redimensiono este elemento, tanto el tomate como los ingredientes se redimensionan al unísono. Y esto me sirve para cualquier tipo de elemento que yo quiera. Si tú lo que quieres es redimensionar el tomate de forma independiente, pues podríamos hacerlo como hemos dicho antes, o simplemente añadir un nodo de transformación entre tomate y merge 2, porque aquí hay barra libre, aquí no hay límite de nodos que podemos añadir tantos nodos como queramos. Tenemos una serie de nodos que son inputs, esos son los inputs, y una serie de nodos que aplican transformaciones, o bien juntan elementos o bien transforman elementos para desembocar finalmente en la imagen final. Y yo esta imagen, tal y como la tengo aquí, si yo me voy al módulo de edición, me aparece aquí como una pizza, es decir, tenemos aquí un elemento que es un bloque que en principio no se puede dividir porque lo tenemos aquí como un bloque, como un clip simplemente, en el que tenemos la pizza.
La clave de una arquitectura de nodos es la escalabilidad. Podemos escalar muchísimo el trabajo de una manera mucho más fácil que utilizando un sistema de capas. La ventaja de las capas, por su parte, es que en cuanto a linealidad temporal, sí, es verdad que es mucho más fácil trabajar con ellas. ¿Cómo aplicar fotogramas clave en un sistema de nodos? En el caso de Fusion, esto lo tenemos en la ventana de fotogramas clave, que muestra una especie de pseudocapas, por así decirlo, con todos los nodos y los fotogramas clave. Luego también podemos integrar estas composiciones en una línea temporal, como puede ser la página de edición, el módulo de edición de DaVinci Resolve, para mezclarlo con otros elementos que formen parte de nuestra línea de tiempo. Si quieres saber mucho más sobre DaVinci Resolve, aquí tienes una playlist repleta de 1001 vídeos de todo pelaje para aprender a utilizar este fantástico programa, y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en Creatubers. Hasta luego, adiós. La tortilla de papa.